Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Siempre es una bendición, es una dicha, es una alegría, un gozo poder reunirnos, congregarnos los días jueves. Ya estamos avisándoles que ya pronto ya se va a abrir de manera presencial en la fundación las reuniones tanto los jueves como los domingos. Y pues estamos animándolos para que pues empiecen a hacer sus reuniones. Quienes no las han hecho, lo empiecen a hacer en sus casas. Este ha sido el propósito de estos cursos y este es el propósito de esta serie, y ese debe ser tu propósito cuando enseñas a otros. Que lo que les enseñas, ellos se los enseñen a otros, y no que estén bajo tu cobijo por toda su vida. Así no le hizo Jesús. El ejemplo que nos dejó fueron 3 intensos años que después dieron como resultado el enviar y el comisionar a cada uno de esos hombres que hicieron exactamente lo mismo, y de esa manera el evangelio se expandió por todo el imperio romano y llegó a todo el mundo. Y pues bueno, hoy es la sesión 27, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque tú eres el que nos hablas, el que nos diriges, tú eres el capitán, tú eres el pastor, tú eres el jefe, tú eres guía. A ti te estamos siguiendo y a ti te queremos obedecer, bendito Padre Celestial. Gracias. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón para estar atentos y abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. En esta sesión, particularmente vamos a ver reafirmando la convicción y el compromiso. Si vamos a empezar a involucrarlos a ustedes, como les dije la semana pasada, tenemos que hacerlo con convicción y con compromiso. Esto no es un juego, esto no es un ensayo, esto no es de que, ay, qué padre, mira, pues vamos a hacer eso y a ver qué sale. No. Se trata de que con toda la seriedad, con toda la convicción y con todo el compromiso, vamos a organizar la iglesia en casa. Sí o sí, lo vamos a hacer. Llueva, trueno, relampaguee, así lo haga yo solo, así lo haga mi esposa y yo, o yo con un hermano, pero lo hago porque lo hago, pues. Y esa convicción es lo que va a producir entonces la fidelidad, y eso es lo que va a hacer que Dios nos confíe a sus ovejas para que las podamos pastorear, edificar, apacentar. Entonces, hemos descubierto en las sesiones pasadas que hay 5 tipos de reuniones. El primer tipo de reunión es la reunión apostólica. Todos los líderes participan. Generalmente hay uno o varios apóstoles, y el propósito de esta reunión es tratar asuntos de la iglesia entre líderes, ¿no? Por ejemplo, se hizo el concilio en Jerusalén, allí en Hechos capítulo 15, pero hubo otras reuniones para tratar asuntos, pues para tratar aspectos como las metas, los objetivos, el rumbo, corregir cosas que no estén bien. Y eso es lo que conocemos hoy como el Congreso de Líderes, ¿no? Cuando se hace un Congreso de Líderes es para reafirmar el rumbo, la visión, para que entre líderes que ya estamos involucrados de lleno en la obra nos podamos edificar mutuamente. Luego está la reunión evangelística. En la reunión evangelística el evangelista proclama, la gente escucha, los trata de persuadir y los llama al arrepentimiento, a entregar sus vidas a Cristo. Esto es para alcanzar a los no creyentes, y cualquiera lo puede hacer, pero quienes tienen el llamado de evangelistas son los más efectivos. Y ya vimos que el evangelismo puede ser personal, puede ser en los parques, en las plazas, puede ser en un evento, en un estadio, en cualquier lugar. No necesariamente tiene que hacerse un evento específico. Debemos
estar en constante campaña evangelística. El tercer tipo de reunión es la reunión profética o la reunión de predicación. El predicador habla y la gente oye. Esto es lo que hemos estado acostumbrados, por lo menos aquí en México, los que hemos nacido en el evangelio de 10 o más años hacia atrás. Esto es lo que hemos visto todos los domingos. Hay una reunión para edificar a la grey, creyentes nuevos y maduros. Es la reunión del domingo donde alguien predica y nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos anima y vaya, es algo necesario, ¿verdad? Pero hay otra reunión que no es muy concurrida o es de las menos concurridas, que es el de la enseñanza o la enseñanza guiada. El maestro enseña y todos aprenden. Hay quienes le han llamado escuela dominical, curso bíblico, como quiera que sea. Es una reunión de enseñanza y esta es para discipular a los creyentes. Y de todas las reuniones, en esta reunión Jesús puso el énfasis. Y ya que Jesús puso el énfasis ahí y lo tuvo como prioridad, tenemos que tomarlo como prioridad porque de la enseñanza, del discipulado es de donde surgen apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Y hay que hacer una distinción entre instrucción y discipulado, o enseñanza y discipulado. Cuando yo transmito conocimientos, estoy instruyendo, estoy enseñando. Pero cuando yo pongo a la persona a la que le estoy instruyendo a que lo ponga en práctica, ya lo estoy discipulando. Por ejemplo, cuando yo empiezo a discipular a alguien desde cero, le empiezo a dar los cursos y cuando llego a la parte del bautismo, entonces si no está bautizado, lo bautizo. Si ya está bautizado, ya para ese tiempo ya le animé a que empiece a discipular, a enseñar a alguien más y le digo, ¿sabes qué? Ahora tú vas a bautizar a esa persona que estás discipulando. Cuando llegamos al punto de la cena del Señor, yo comparto la cena, le enseño cómo y luego hago que él lo haga. Entonces la diferencia es esa. Yo le digo cómo se ministra la cena del Señor y luego lo pongo a él para que lo haga y lo practique. Y así con todas las demás enseñanzas de la Biblia. Y luego está la quinta, que es algo que no se acostumbra mucho, pero era una de las más practicadas por los primeros creyentes, que es la de edificación mutua. Cada uno comparte algo. Esto es lo que estamos poniendo en práctica los días domingos. Los días, pues domingos, que tenemos la reunión a las 10. Hay de 10 a 10 y media oración, de 10 y media a 11 y media una enseñanza guiada y luego habíamos tenido reunión evangelística o reunión profética. Ahora estamos ejercitando la de edificación mutua. No hay nada planeado, cada quien ora durante la semana para que Dios le dé algo y ese día lo comparte y todos compartimos, todos nos edificamos. Esto es para edificarnos los unos a los otros y debemos pues ejercitar, practicar cada uno de estos tipos de reuniones que nos revela el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Obviamente en todas estas hay oración, que es la base, que es el cimiento de todo esto. Todas las reuniones en el libro de los Hechos surgieron como respuesta a la oración. Hay quienes me han dicho, oye, pero es que, ¿y la reunión de oración qué? Es que la oración no es una reunión. La oración debe ser un estilo de vida, debe ser tu forma de vivir. Entonces la enseñanza está para que se le muestre a los creyentes cómo orar y luego impulsarlos a orar hasta que practiquen la oración como un hábito diario. No como una reunión, porque cuando creemos que hay una reunión de oración, pues nada más oramos cuando vamos a esa reunión. No, la oración debe ser de donde surja, de donde emane todo esto.
Entonces, en cuanto a la reunión de enseñanza guiada, pues ya vimos presencial sin tecnología, presencial con tecnología, el modo fácil, el modo ideal, en línea, el modo fácil, el modo ideal, híbrido, en línea y presencial, y vía telefónica. Ya los explicamos, ¿verdad? Y ahora pues vamos a reafirmar la convicción y el compromiso de iniciar la iglesia en casa y mantenerla. Si tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, ya haces reuniones de iglesia en casa, esto te va a impulsar a seguir, a no dejarlo, a no flaquear. Pero si tú no has iniciado, esto te va a estimular, te va a motivar, te va a impulsar a que lo hagas, a que lo inicies, a que ya lo emprendas, a que no lo estés posponiendo más. Entonces vamos a ver unos videos en donde empezamos son unos videos cortos. El primero trata con el crecimiento explosivo de las iglesias en casa, cómo se ha multiplicado la iglesia en muchísimas partes del mundo por medio de las iglesias en casa. Ese es el fenómeno mundial de las iglesias en casa. Luego vamos a ver que la iglesia es compañerismo, porque la naturaleza de la iglesia define su estructura. Vamos a ver otro video corto y van a traer el título cada una de que la iglesia es un cuerpo. Va a haber otro video corto de que la iglesia es un rebaño. Pónganle mucha atención y luego repásenlo, porque esto tiene que sentar las bases, tiene que darnos una convicción de que esto no es un invento de una denominación o de un líder o de algún iluminado por ahí, de que esto no es una moda, de que esta es la forma como se hizo desde el principio y esta es la forma de Jesús. Vamos a ver también que la iglesia es una familia unida. Van a ir saliendo los títulos en pantalla. Y número 6, otro video, que la iglesia debe movilizarse hacia afuera. Sí, nos tenemos que reunir, pero con el objetivo de enviar a la gente. Y luego vamos a ver 3 razones en otro video de por qué la estrategia de Jesús es la más efectiva de todos. Después de ver estos videos, voy a proceder a compartir la lección 2. La semana pasada vimos la lección 1. En esta ocasión vamos a ver la lección 2. Y ya a partir del próximo jueves, habiendo establecido esta base de convicción y compromiso, ya vamos a ir agendando a diferentes hermanos, hermanas que sé que se reúnen acá, que sé que ya tienen iglesia en casa. Algunos vamos a irle dando como que prioridad a los que no lo han hecho nunca, para que lo hagan, para que incursionen en esto. Entonces, vamos a ver, pongan mucha atención, no pierdan detalle. Recuerden que estos videos se quedan pues grabados, después los puedes ver con calma. Ojalá puedas tomar notas, ojalá puedas hacer como que un resumen para ti de lo que vamos a considerar, de lo que vamos a ver en esta ocasión. Bendiciones y que podamos ser bendecidos y edificados con la convicción y el compromiso de iniciar la iglesia en casa y mantenerla. Comenzamos. Miren a las naciones, contémplelas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Hay momentos en la historia de la vida de la iglesia donde Dios irradió luz por su reino en cierta región o país, comenzando con un nuevo movimiento. Pero no creo que a lo largo de todo ese tiempo hayamos tenido algo como lo que está aconteciendo ahora mismo, en donde Dios está derramando su luz
y está hablándole a las personas de todo el planeta, en diferentes culturas, lenguas y estilos de vida. Pero el mensaje es el mismo. Pienso que es un prólogo a un despertar de gran escala global, el cual nunca antes ha sido visto desde los comienzos del primer siglo. La Iglesia de Norteamérica, y de hecho, la Iglesia alrededor del mundo, está atravesando grandes cambios sin precedentes alguno. Dios está llevando a su pueblo por un largo viaje, aunque siempre lo ha estado haciendo. Pero esto es más como un regreso a la sencillez. Por ejemplo, tomemos lo que sucedió en China entre 1949 y mediados de la década de los 80. Los cristianos fueron activamente perseguidos por el gobierno. Fueron expulsados de sus locales y sitios de reuniones. China quedó solo con una iglesia fragmentada levantada por mujeres, que en su mayoría tenían poco nivel de educación y ninguna experiencia en el liderazgo. En una oportunidad, cuando los misioneros extranjeros y los recursos económicos fueron echados, la iglesia en China creció más rápido que nunca. La iglesia se reunía en sótanos y en hogares, y con la mayoría de los pastores encarcelados, los líderes laicos emergieron con una completa dependencia del Espíritu Santo. Similares explosiones de crecimiento de iglesias sencillas en los hogares están aconteciendo actualmente en la India, Indonesia, África y muchas otras naciones alrededor del mundo. Pero, ¿qué está pasando en Norteamérica? ¿La tierra de lo posible donde todo es más grande y mejor? Ralph Winter lo describió así: el fenómeno de la iglesia en casa podría ser revolucionario e inclusive puede que el regalo más valioso que las misiones puedan retornarle a la iglesia norteamericana sea un sentido renovado de familiaridad tal como Dios lo estableció. Y en la medida que así suceda, Dios continuará haciendo cosas similares en América. A pesar del asombroso y alentador crecimiento de las mega iglesias a lo largo de todo el país, los norteamericanos en general están dejando a un lado la iglesia tradicional. He tenido el privilegio de viajar por todo el país junto al ministerio Un Nuevo Amanecer. En muchas oportunidades lo que estamos viendo son estas, bien sea individuales o redes de iglesias en los hogares que están emergiendo repentinamente, independientes la una de la otra. Pero con frecuencia hallamos a estas personas que dicen cosas como: no sabíamos que alguien más estaba haciendo esto, nos sorprendimos cuando supimos que esto estaba sucediendo en todo el país. Fue en 1984 cuando el Señor le habló primero a mi esposo y después a mí. Nunca antes en nuestras vidas habíamos escuchado acerca de la iglesia en los hogares. ¿Cuántas veces hemos leído acerca de esto y nunca lo habíamos discernido? Estábamos sentados orando y Dios nos dijo: lleven mi iglesia de vuelta a los hogares donde están las personas. Allí es donde todo comienza. Fuimos a nuestro local de reuniones un día sábado para preparar todo para el servicio del día domingo. Teníamos solo 20 personas y parecía difícil trabajar con un esquema de iglesia con solo 20. Así que decidimos tener el servicio de la iglesia en un hogar ese mismo domingo y fue una experiencia fantástica. Así que volvimos a hacerlo al siguiente domingo y posteriormente el otro domingo, y nos dimos cuenta que así es como debíamos ser como iglesia. Entonces nuevamente es cuando entendemos que durante el primer año pensábamos que solo era un experimento en fe y de que Dios estaba a la mitad del camino antes de podernos decir lo que realmente quería. Actualmente podemos decir que esto sí que es el verdadero asunto. Se estima que hay más de 100,000 iglesias en los hogares en todo el territorio de los Estados Unidos. En todas partes del país, las personas se están reuniendo en salas, cafeterías, estacionamientos, oficinas. Ya el lugar no es lo que importa. Las iglesias están tomando lugar donde 2 o 3 están reunidos. Dios está comprometido en una revisión masiva. Cuando Jesús caminó en esta tierra, Él pasó la mayoría de su tiempo con 12 personas. Fue su propia vida compartida. Él les encomendó la misión de alcanzar al mundo. Fue algo arraigado y orgánico, por lo que el cristianismo se propagó
Pero, ¿qué fue lo que salió mal? Yo pienso que lo que salió mal tuvo que ver con la naturaleza humana. Las personas tienden a tener control e influencia sobre sí mismos. Pablo escribió en una de las epístolas acerca de uno de sus colaboradores, quien amaba tener la preeminencia. El apóstol Juan tuvo un discípulo que fue bien reconocido, fue uno de los primeros obispos y él les había dicho a todos que el liderazgo, toda toma de decisión, todo lo que procediera de Dios, solamente iba a venir a través de las personas que habían sido ordenadas. Y si eso sucede en una generación, no es sorprendente que en unos cientos de años ellos también se estén mudando a locales o edificios y estén buscando controlar cada aspecto del pueblo de Dios. Pero el corazón de Dios es el de poder atraer a las personas a sí mismo. El proceso de dar a conocer su Hijo al mundo por medio de su iglesia continúa siendo una prioridad. Wycliffe abrió la puerta para que la gente conociera a Jesús al poner la Biblia en su propio idioma. Lutero abrió la puerta al ayudarles a entender que ellos vendrían a conocer a Jesús por medio de la fe y no por obras. Esto es establecido en cierto sentido en la Reforma, donde la Iglesia comenzó a recobrar la realidad de que cada individuo podía conocer a Jesús, que cada individuo podía y debería ser capaz de leer la palabra de Dios en su propio idioma. Ahora lo que estamos viendo en la iglesia sencilla, en los hogares, es que todo el pueblo de Dios quiere conocer cómo pueden explorar juntos y demostrar la realidad de Jesús. Jesús está tratando de retomar su iglesia. Pienso que está dando nuevo control al hombre. 500 años atrás, como sabemos, Dios devolvió la Biblia a personas comunes. Alguien ha dicho recientemente que han sido 500 años en la Segunda Reforma, en tal sentido que Dios ahora está retornando a la iglesia a personas comunes. Entonces, ¿qué era lo grandioso acerca de la forma de cómo se desarrollaba la iglesia en el Nuevo Testamento? Dios ha estado derramando nueva luz sobre las Escrituras y está dando franca revelación a su pueblo. Bíblicamente, esto tiene que ver con un estilo de vida, que es el estilo de vida de Jesús, que está ejemplificado en las actividades que no encuentro dentro de los locales de la iglesia. En Hechos 2:42 al 47, encontramos una iglesia que funciona sobre dos niveles. El nivel más grande es básicamente el correspondiente al modelo de ciudad, donde todos se reúnen y exaltan al nombre de Cristo. En esta clase de ciudad, Jerusalén, por ejemplo, encontramos un tipo de enseñanza apostólica, de unidad, gente que viene a Cristo, emotividad, pero por otro lado entonces vemos el modelo pequeño, el cual llamamos de casa en casa, donde las personas hacen cosas que no podrían hacer en un local o edificio más grande, lo cual les resultaría casi imposible. Mientras Dios permita a la gente ser la iglesia 24 horas al día, Él claramente está dando varias razones por las que Él quería que las cosas fueran sencillas desde el principio. La iglesia en los hogares son un estilo de vida. La realidad de estas iglesias es la idea de que Cristo habita en medio de las personas. Todo empieza con el concepto de que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, he allí que Él está en medio de ellos. Y literalmente invade cada aspecto de nuestras vidas. La iglesia en los hogares es una forma de vida. Pienso que el corazón del hombre fue creado para poder relacionarse. El corazón humano es creado para la autenticidad y anhela ser valorado. El ministerio de iglesias en casas provee esto. Cuando te acercas a una familia como esta, la cosa más grande es que estoy lo suficientemente cerca para conocer tu vida. Y si algo te afecta, solo porque yo conozco tu vida, también me afecta a mí porque formo parte de tu vida. Y la belleza de esto es que la Biblia dice que yo soy el guarda de mi hermano, y esto hace que yo pueda satisfacer tu necesidad. La iglesia está donde vamos, es lo que somos y quienes somos cuando estamos reunidos. Dios lo determinó de esa manera para que en el corazón de los hombres existiera una verdadera relación. El mundo no puede sentir ese deseo. Tiene que ser la iglesia y es por medio de las relaciones que esto solo puede suceder entre un grupo pequeño de personas quienes comparten sus vidas juntos. Una típica iglesia de hogar, básicamente entre 10 y 15 personas, hará 4 cosas. Primero, se reunirá para comer.
Hay algo que sucede cuando comemos juntos, algo que derriba los muros. A lo que me refiero es a la comunión que existe cuando comes con otra persona. Para mí es una parte grande del compartir. Esto acerca a las personas. El chiste es cómo se deletrea la palabra compartir. C-O-M-I-D-A. Disfrutamos cuando lo hacemos. El asunto de la comida fue absolutamente crucial para el ministerio de Jesús. Él era casi un especialista en comer en la casa de las otras personas. Y si no era invitado a comer, entonces decía cosas como: Zaqueo, baja de ese árbol, porque voy a ir a comer a tu casa. Él mismo se invitaba. Qué personaje, ¿verdad? Dios está dotando a la gente para que hagan cosas que nunca antes habían hecho. Y la parte real de eso es tener una iglesia que no parezca una iglesia, donde la gente no está sentada en filas escuchando constantemente. Estamos recapacitando, reciclando toda una nueva generación de creyentes. En muchas iglesias tradicionales, los cristianos asisten una vez por semana para aprender de una sola persona. No traen nada consigo. El resto del cuerpo de creyentes se vuelven inactivos. Cuando estamos con creyentes, la mayoría del tiempo lo que hacemos es conversar. Esto no tiene que ver con la autoridad que puedo ejercer cuando enseñamos. Tampoco tiene que ver con que yo te diga así es como tienes que hacerlo, sino más bien así es como yo veo las cosas. Y luego alguien más dice eso mismo es, de manera de poder llegar a un consenso. Primera de Juan dice, no necesitamos a nadie que nos enseñe, porque el Espíritu es quien nos enseñará. El Nuevo Testamento describe la iglesia como un lugar donde todos se necesitan mutuamente. Los cristianos tienen talentos en maneras diferentes y el lugar de reunión de la iglesia es donde cada miembro contribuye. Cuando nos reunimos, cada uno tiene una palabra de instrucción, una revelación, una lengua o interpretación. Todo esto debe ser hecho para el fortalecimiento de la iglesia. La gente lleva mejor el mensaje estando en una iglesia en donde todos están comprometidos. El apóstol Pablo habla acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Hubo un tiempo donde las grandes multitudes venían y donde los grandes predicadores como Billy Graham, Reinhard Bonnke estaban en la palestra. Siempre esperábamos que eso sucediera y orábamos para que ellos hicieran la obra y pensábamos que algún día ellos alcanzarían a toda la nación. Pero esto no sucedió así. Personalmente creo que habrá otro tiempo, cuando tengamos un ejército de Billy Graham, de Reinhard Bonnke, y este es el tiempo por el cual estoy creyendo, el del movimiento de iglesias en los hogares. Este sentir va a desatar un gran movimiento de personas al ministerio, y cuando tengamos un ejército de personas, vamos a poder alcanzar los confines de la tierra. Es absolutamente esencial que los últimos serán los primeros, y que estos también pueden fundar iglesias. Necesitamos pastores, necesitamos personas que tengan un enfoque para poder equipar a los que nos siguen. Necesitamos de todos esos roles apostólicos, evangelistas, etc. Pero el rol en sí es de poder entrenar a la gente para que entienda cómo tiene que ser la iglesia, cómo hacer la iglesia y cómo reproducirla. Y son las personas en sí, como un cuerpo colectivo, las responsables de fundar nuevas iglesias. La iglesia es mucho más que tener simples reuniones. El trabajo del reino no es asignado a un grupo de profesionales solamente. Las iglesias en las casas necesitan una clase de líder que sea diferente, en donde el entrenamiento oficial y el carisma de las personas no son la clave del liderazgo. Este no es un movimiento de celebridades ni de superestrellas. Hay una sola estrella, se llama Jesucristo, y Él es el único a quien queremos darle toda la gloria. Debemos orar y decirle a Dios que ni siquiera nos deje rozar su gloria, porque le pertenece solo a Él. Necesitamos líderes que crean que Dios está en control de todo, aunque a veces no pensemos que sea así. Esto es emocionante porque esta situación se sale de control y creo que la iglesia tiene que salirse de los parámetros. Esta es una palabra profética donde Dios nos dice, regrésenme mi iglesia para que yo la pueda volver a presentar al mundo, y eso es lo que está sucediendo actualmente. Si podemos dejar salir una gran cantidad de soldados comunes y corrientes con sus respectivos generales que se humillen y que hagan entender que cada persona dentro de su ejército reconozca que en ellos también hay un potencial de liderazgo y que ese potencial es el centro de todo, habremos dado un gran paso para alcanzar la meta. La iglesia tradicional en América está experimentando una crisis dentro del liderazgo. El prestigio que se tomaba en cuenta con el cargo de pastor ya no es tan relevante como antes lo era, pero el trabajo sigue siendo igual que siempre.
Muchos pastores están sobrecargados y agotados con el trabajo. Pasaba la semana entera en el sistema tradicional, intentando organizar un sermón o una enseñanza para un estudio bíblico que emocionara o probara el corazón de alguien. Me estoy dando cuenta que estaba dedicando la mayor parte del tiempo a algo que en realidad no estaba dando resultado. No es hasta que el gozo se va y la paz nos abandona que todo se pone pesado porque no estamos haciendo las cosas a su estilo. Él dijo, mi carga es liviana y fácil. La belleza de la iglesia sencilla es que ya no estudio los sermones, sino que ahora estudio para una revelación. Enseño de mi experiencia adquirida. Sin deshacernos del liderazgo, porque es parte de la vida, Dios está deshaciendo de las estructuras que encierran a la gente, y la iglesia de espectador está pasando a ser protagonista, donde cada persona encuentra un camino y un verdadero hogar. Yo estimo que de 4 a 8 años, todas las iglesias pequeñas, redes de iglesias en los hogares que no necesitan ser grupos independientes, sino que necesitan trabajar de forma unida bajo un ambiente apostólico y profético, serán la línea principal y el tipo de iglesia que actualmente se reúne en las mesas de los hogares, donde comemos, donde celebramos, donde reímos y lloramos. Cuando vemos estas dos cosas, los dos polos de la iglesia y el tipo de liderazgo que ya veo emerger, que será capaz de manejar esto, siendo de gran ayuda para los pastores y el trabajo con los jóvenes, porque ellos serán liberados de toda clase de religiosidad. Esta gente entrenada tiene que morir a sus propias ambiciones, morir a sus deseos de estar en la cima, morir a sus deseos de crear un imperio. En segundo lugar, ellos compartían su vida juntos. Vida quiere decir bendiciones materiales y espirituales. Hacían eso todo el tiempo. No había nadie en particular que hiciera eso por alguien más, sino que todos lo practicaban mutuamente. Sabes, si entras con un problema y sales de la misma manera un par de horas más tarde, entonces el grupo es un fracaso. Han habido ocasiones en las que en mi negocio las cosas han marchado con lentitud. Como constructor que soy, he tenido buenos momentos y otros de recesión. Es aquí cuando el grupo siempre se mantuvo allí para proveer, y cualquiera que fuese mi necesidad, ellos la suplían. No podía manejar porque tenía mareos, y por 2 días tuve náuseas. Yo sabía que en mi iglesia de hogar la gente me ayudaría. Así que algunos cooperaron cuando les compartí mis problemas. Creo con toda propiedad de decirlo que cada miembro mostró la manera en que podían colaborar conmigo. Una señora estaba a punto de perder su casa. Estaba enfrentando el proceso de divorcio y no podía mantener el hogar. Fue así como todos colocamos la Biblia a un lado para tomar herramientas de trabajo y pasar el día atendiendo su hogar, limpiando, pintando, lavando, cortando el césped y todas esas cosas. Al final del día celebramos todos sentados en la mesa compartiendo de los alimentos, honrando al Señor y dándole gracias por el privilegio de haber servido en ese día, en respuesta a la dirección de Dios y de practicar el mensaje de Cristo ese día. Encontraron un error en la planilla de declaración de impuestos y no teníamos el dinero para pagar la diferencia. Presenté eso a la iglesia no como una necesidad, sino que le había mencionado a un par de hermanos después de haber almorzado, de que no sabía cómo íbamos a hacer para pagar eso, pero que la oficina recaudadora de impuestos había dicho que debíamos ese dinero. De alguna manera lo íbamos a pagar. 2 días más tarde recibí una llamada telefónica. Era de uno de nuestros hermanos quien dijo, tenemos algo para ti, ¿puedes venir a buscarlo? Yo le pregunté, ¿y qué es? Él me dijo, tenemos un cheque para ti, y era la cantidad que necesitábamos.
Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia, donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela, donde hay una enseñanza que debe tomar lugar, y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional. Yo era el pastor de la iglesia y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo es una familia. Una relación de familia que dura 24 horas al día. Una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pienso que Él simplemente quiere dar a entender que Él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde 2 o 3 se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos, y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. El corazón de Dios siempre ha sido el de poder atraer a las personas, pero aún el problema en la historia de la iglesia es la división. Hay una oportunidad en el inicio de este movimiento de la iglesia de casa y es el de colocar una estaca en común y poder decir: no estaremos divididos. De hecho, las iglesias en las casas no han sido divididas. No hay denominación que predomine. Las iglesias en las casas están unificadas en su diversidad. La contribución única del movimiento de iglesias en casas tiene que ver con la cantidad de grupos diferentes que se reúnen para escuchar al Señor, unánimes juntos, apartando sus agendas personales en la mayoría de los casos, para poder ver el avance del reino. Es imperativo que la iglesia en las casas se proteja en contra de la división que sin lugar a duda el enemigo intenta traer. Necesitamos establecer la plenitud de quienes somos y disfrutar la plenitud de lo que cada uno es. El Nuevo Testamento solo habla acerca de un cuerpo de Cristo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. En la manera en que Dios nos guíe en este largo viaje de sencillez, recordemos de dónde venimos. Dios ha usado y continúa usando la iglesia tradicional de una manera poderosa, porque todos somos el cuerpo de Cristo, pero la gran ola se acerca. El cambio que experimenta la iglesia es innegable y acelerado, y tenemos el privilegio de formar parte de esto. Somos parte de la aventura épica de Dios, un ejército de hombres y mujeres que vamos a cambiar al mundo, para que Dios, y no el hombre, reciba toda la gloria. El día de los cristianos superestrellas ha terminado. Dios está interesado en todos. Ahora te toca a ti. Pienso que la iglesia en los hogares es el mejor vehículo para mover el reino de Dios alrededor del mundo, porque es fluido. Tengo gran pasión para ver este movimiento por todas partes, ya que es sencillo, no está destinado a una zona en particular, sino que está en donde tú estás, porque tú y yo somos la iglesia. Si estás en Pensilvania, la iglesia está allí. Si vas al trabajo, la iglesia está allí. Si vas a Florida, la iglesia está en la Florida. Donde quiera que estés, allí está la iglesia. Y ese es el reino que se está moviendo donde quiera que vamos, porque somos la iglesia.
El movimiento de iglesia en las casas ya no tiene nada que ver más con sacar a los pecadores de su zona de comodidad para sentarlos en las bancas, sino más bien tiene que ver con ir donde están los perdidos y compartir el amor de Cristo. Cuando se planta una nueva iglesia, se alcanzan nuevos sitios donde están las personas, nuevas áreas, nuevas comunidades, nuevos círculos de influencia, lo que permite que la fe pase en todo momento, se expanda y continúe expandiéndose hacia afuera. La iglesia en los hogares está alcanzando el otro extremo. Nuestra gente está yendo a los sitios en donde están los bares y los mercados libres. Yo solía decirle a las personas, visiten mi iglesia, vengan a nuestras reuniones, y con esto pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba agradando por traer personas a la iglesia. Pero me di cuenta que Dios no me llamó para que trajese personas a la iglesia, sino que me llamó para que los enviara a hacer la obra del ministerio. Todas estas personas tienen un círculo de influencia, y cabe mencionar que esto no tiene que ver con que estas personas traigan gente a mi iglesia en casa, pero si así sucediera no sería malo. Esta estrategia tiene que ver con que la gente que se reúne en dichas iglesias pueda llevar su fe a otros sitios. En la iglesia del Nuevo Testamento, ningún creyente pasó necesidad. Los fondos eran distribuidos sobre las personas que tenían necesidad, y el mundo veía cómo ellos mismos cuidaban de sí. De acuerdo a lo que es la verdadera religión, según el libro de Santiago, no es la reestructuración del local lo que le da la gloria a Dios, sino más bien es acordarse de la viuda y el huérfano. Somos las manos de Jesús para este mundo pobre y herido. ¿Será que si vamos a ser el cuerpo de Cristo? ¿Será que si vamos a ser un lugar donde nos cuidamos mutuamente? ¿Será que si vamos a suplirnos las necesidades mutuamente? Y la bendición es porque tenemos pocos gastos y un verdadero compromiso para dar. Le damos a las personas porque tenemos colaboradores que aportan agresivamente para que suplamos las necesidades y podamos suplir las necesidades humanas de una manera. He estado plantando iglesias en casas, iglesias pequeñas en el centro de Texas desde hace unos, 13 años. Y hemos empezado en esta área básicamente que con la economía misma de esa iglesia pequeña. Jim Malone comenzó este trabajo de iglesia en las casas por su posición en cuanto al tema de las finanzas. Y yo era parte del liderazgo de una iglesia de más de 1,000 miembros que manejaba un presupuesto de más de $1 millón al año. La mayoría de ese dinero estaba destinado a locales y salarios, y no quedaba suficiente dinero para más nada. Ayudar a las personas y o a la plantación de iglesias y misiones. Y entonces le dije al Señor, hay algo que no anda bien en este cuadro. ¿Qué es lo que está pasando? Sentí que el Señor me dijo que volviera a leer el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos. Y entonces comencé a ver que las cosas aquí y allá tenían un enfoque diferente, y que mi atención estaba dirigida a una manera entonces en hacer la iglesia que beneficiara al reino y a nuestra ciudad. Cientos de cristianos en Collins, Texas, han redirigido más de $1 millón a misiones y benevolencia. Su meta es poder hacer esto cada año. El mundo nunca más será el mismo cuando la iglesia comienza realmente a utilizar los recursos del reino para atraer a las personas. Porque no mantiene ningún coste de inmueble, pago de personal, ni ningún presupuesto excesivo. La gente ofrenda cantidades significativas de dinero y nos permite hacer un gran número de cosas. Se siente como que tenemos el poder de una iglesia grande. Jesús está tratando de retomar su iglesia. Pienso que está dando nuevo control al hombre. 500 años atrás, como sabemos, Dios devolvió la Biblia a personas comunes. Alguien ha dicho recientemente que han sido 500 años en la Segunda Reforma, en tal sentido que Dios ahora está retornando a la iglesia a personas comunes. Entonces, ¿qué era lo grandioso acerca de la forma de cómo se desarrollaba la iglesia en el Nuevo Testamento? Dios ha estado derramando nueva luz sobre las Escrituras y está dando franca revelación a su pueblo.
Bíblicamente, esto tiene que ver con un estilo de vida, que es el estilo de vida de Jesús, que está ejemplificado en las actividades que no encuentro dentro de los locales de la iglesia. En Hechos 2:42 al 47 encontramos una iglesia que funciona sobre dos niveles. El nivel más grande es básicamente el correspondiente al modelo de ciudad, donde todos se reúnen y exaltan al nombre de Cristo. En esta clase de ciudad, Jerusalén, por ejemplo, encontramos un tipo de enseñanza apostólica, de unidad, gente que viene a Cristo, emotividad, pero por otro lado entonces vemos el modelo pequeño, el cual llamamos de casa en casa, donde las personas hacen cosas que no podrían hacer en un local o edificio más grande, lo cual les resultaría casi imposible. Mientras Dios permita a la gente ser la iglesia 24 horas al día, Él claramente está dando varias razones por las que Él quería que las cosas fueran sencillas desde el principio. La iglesia en los hogares son un estilo de vida. La realidad de estas iglesias es la idea de que Cristo habita en medio de las personas. Todo empieza con el concepto de que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, he allí que Él está en medio de ellos. Y literalmente invade cada aspecto de nuestras vidas. La iglesia en los hogares es una forma de vida. Pienso que el corazón del hombre fue creado para poder relacionarse. El corazón humano es creado para la autenticidad y anhela ser valorado. El Ministerio de Iglesias en Casas provee esto. Cuando te acercas a una familia como esta, la cosa más grande es que estoy lo suficientemente cerca para conocer tu vida. Y si algo te afecta, solo porque yo conozco tu vida, también me afecta a mí porque formo parte de tu vida. Y la belleza de esto es que la Biblia dice que yo soy el guarda de mi hermano, y esto hace que yo pueda satisfacer tu necesidad. La iglesia está donde vamos, es lo que somos y quienes somos cuando estamos reunidos. Dios lo determinó de esa manera para que en el corazón de los hombres existiera una verdadera relación. El mundo no puede sentir ese deseo. Tiene que ser la iglesia y es por medio de las relaciones que esto solo puede suceder entre un grupo pequeño de personas quienes comparten sus vidas juntos. Dios está dotando a la gente para que hagan cosas que nunca antes habían hecho. Y la parte real de eso es tener una iglesia que no parezca una iglesia, donde la gente no está sentada en filas escuchando constantemente. Estamos recapacitando, reciclando toda una nueva generación de creyentes. En muchas iglesias tradicionales, los cristianos asisten una vez por semana para aprender de una sola persona. No traen nada consigo. El resto del cuerpo de creyentes se vuelven inactivos. Cuando estamos con creyentes, la mayoría del tiempo lo que hacemos es conversar. Esto no tiene que ver con la autoridad que puedo ejercer cuando enseñamos. Tampoco tiene que ver con que yo te diga así es como tienes que hacerlo, sino más bien así es como yo veo las cosas. Y luego alguien más dice eso mismo es, de manera de poder llegar a un consenso. Primera de Juan dice, no necesitamos a nadie que nos enseñe, porque el Espíritu es quien nos enseñará. El Nuevo Testamento describe la iglesia como un lugar donde todos se necesitan mutuamente. Los cristianos tienen talentos en maneras diferentes y el lugar de reunión de la iglesia es donde cada miembro contribuye. Cuando nos reunimos, cada uno tiene una palabra de instrucción, una revelación, una lengua o interpretación. Todo esto debe ser hecho para el fortalecimiento de la iglesia. La gente lleva mejor el mensaje estando en una iglesia en donde todos están comprometidos. El apóstol Pablo habla acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Hubo un tiempo donde las grandes multitudes venían y donde los grandes predicadores como Billy Graham, Reinhard Bonnke estaban en la palestra. Siempre esperábamos que eso sucediera y orábamos para que ellos hicieran la obra y pensábamos que algún día ellos alcanzarían a toda la nación. Pero esto no sucedió así. Personalmente creo que habrá otro tiempo, cuando tengamos un ejército de Billy Graham, de Reinhard Bonnke, y este es el tiempo por el cual estoy creyendo, el del movimiento de iglesias en los hogares. Este sentir va a desatar un gran movimiento de personas al ministerio, y cuando tengamos un ejército de personas, vamos a poder alcanzar los confines de la tierra. Es absolutamente esencial que los últimos serán los primeros, y que estos también pueden fundar iglesias. Necesitamos pastores, necesitamos personas que tengan un enfoque para poder equipar a los que nos siguen. Necesitamos de todos esos roles apostólicos, evangelistas, etc. Pero el rol en sí es de poder entrenar a la gente para que entienda cómo tiene que ser la iglesia.
cómo hacer la iglesia y cómo reproducirla. Y son las personas en sí, como un cuerpo colectivo, las responsables de fundar nuevas iglesias. La iglesia es mucho más que tener simples reuniones. El trabajo del reino no es asignado a un grupo de profesionales solamente. Wolfgang Simpsons es un especialista en el área de crecimiento de la iglesia. Sé cómo analizar y observar las estadísticas. Hemos celebrado el trabajo realizado por John Key Cho, Bill Hybels, también el de Rick Warren y así el de otros. Es la clase de modelo de crecimiento de iglesia de quizás unas 10.000 a 11.000 personas en un año. Esto es 12.000 personas al año siguiente. El cual es un buen crecimiento, pero luego miramos una iglesia en un hogar con unas 9 personas y típicamente por medio de su estilo de vida se duplican a 18, luego a unas 36 y así sucesivamente. ¿Y saben qué? Básicamente crece 10 veces más rápido que el movimiento más rápido de iglesias que actualmente existe. De esos mismos que hemos leído en revista y que hemos visto por televisión. Tenemos algo que es 10 veces más explosivo. Ni el Evangelio llegará hasta los confines de la tierra, ni tampoco terminaremos la tarea asignada a la iglesia, a menos que tengamos las habilidades y los corazones que puedan reproducirse para hacer avanzar las cosas. Las iglesias en los hogares pueden multiplicarse extremadamente rápido porque pasan varias barreras que normalmente desaceleran el proceso de multiplicación de la iglesia. Le toma de 1 a 2 millones de dólares a la iglesia madre de cualquier denominación comenzar una nueva obra o iglesia. Ahora esto incluye la propiedad. Y el promedio de la iglesia que fue plantada, si llega a multiplicarse, a lo sumo, lo hará de la mejor forma cada 2 a 5 años. Y la mayoría de las iglesias plantadas no se multiplican y punto. Porque siempre tienen que ver con traer gente. Una vez más, es la atracción de intentar de ser autosostenible. Esto quiere decir poder pagar nuestros salarios y también nuestros locales y luego lo que sobre poder hacer la parte que le toca al ministerio y las misiones. Pero en los últimos años hemos comenzado a darnos cuenta que si realmente vamos a impactar las naciones del mundo y vamos a multiplicarnos de la forma que Dios quiere que lo hagamos, debemos hacerlo de una manera mucho más sencilla para poder establecer los 5 ministerios. Gente creciendo de 4 a 5 años en cualquier forma de entrenamiento bíblico antes de que ellos puedan liderar o guiar cualquier persona. Necesitamos que este crecimiento espontáneo multiplicativo se produzca de manera que cuando comencemos a tener esos sueños podamos volver a la forma sencilla de mirar las cosas y de que por supuesto nos demos cuenta que sí encaja con la manera en que la iglesia primitiva operaba. Las iglesias no necesitan líderes profesionales para que puedan multiplicarse. Tampoco necesitan de músicos profesionales. Cualquier cosa que desacelere potencialmente el ritmo de la multiplicación de la iglesia necesita ser evaluado conforme a las Escrituras. Las cosas sencillas se reproducen, pero las complejas no funcionan. Mientras más complejo, será menor la manera en que pueda desarrollarse y reproducirse algo. Mientras más simplificadas sean las cosas, será mucho mejor. Lo sencillo no tiene que ver con la simplicidad. Solo porque algo es sencillo no quiere decir que no tenga bases profundas. La mayoría de las cosas más sólidas en la vida son las sencillas. Estas barreras tradicionales fueron constituidas con buenas intenciones. El deseo de los cristianos es hacer las cosas bien para Dios, pero tal como lo señaló Jesús en la parábola de la semilla que crece. El reino tiene que crecer por sí mismo porque es orgánico. Si hacemos una pequeña prueba, y no intenten hacer esto en casa, tomamos 2 elefantes y los encerramos en un cuarto por 2 años, el resultado será que saldrán 3 elefantes. Pero si ahora tomamos 2 conejos y los encerramos en un cuarto por 2 años, las estadísticas revelan una cifra de 476 millones, lo que absolutamente no tiene nada que ver con las misiones a nivel mundial, ¿no es así? Imaginemos entonces un movimiento multiplicativo de conejos que es viral, que está creciendo cada día, que no se reúne en santuarios sagrados, sino que Dios es quien hace que el lugar sea santo cuando Él se mueve en medio de las masas. Se mueve en mi vida, se mueve en tu vida, se mueve en los hogares, en los parques, en los medios de transporte, en todos los lugares donde se encuentran las personas.
Es allí donde solía estar Jesús y es allí donde la iglesia también estaba presente. Un panorama de la vida de Jesucristo, serie La persona de Jesucristo. He aquí un hombre que nació en una aldea recóndita, hijo de una mujer rústica. Se crió en otra aldea igualmente desconocida. Trabajó como carpintero hasta los 30 años y luego durante 3 años fue predicador itinerante. No escribió ningún libro. Nunca ocupó un cargo oficial. No era dueño de su propia casa. No tuvo familia. Jamás asistió a una universidad. Nunca se alejó ni 300 kilómetros del lugar en donde había nacido. No tuvo más credenciales que él mismo. Siendo aún joven, la opinión popular se volvió en su contra. Sus amigos huyeron. Uno de ellos lo negó. Fue entregado a sus enemigos y clavado a una cruz en medio de 2 ladrones. Sus verdugos echaron suertes sobre lo único que poseía, una túnica. Ya muerto, fue bajado de la cruz y fue sepultado en una tumba prestada. Siglos han pasado y hoy día este hombre es el eje y centro de la raza humana. Es una afirmación parca decir que todos los ejércitos que jamás hayan marchado, todas las flotas que jamás se hayan construido, todos los parlamentos que jamás se hayan reunido y todos los reyes que jamás hayan reinado, todos juntos no han afectado al hombre tan poderosamente como lo ha hecho la vida de Cristo. La entrada de Cristo al mundo. Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 6:38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Juan 17:5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Antes de venir a la tierra, Jesús estaba en el cielo. Él es Dios y se hizo hombre por amor a nosotros. Y esto es lo más maravilloso del Evangelio de Jesús, que no hay nada nuevo debajo del sol, dijo Salomón, el hombre más sabio que ha existido después de Jesucristo. Todo lo que es ya fue, y lo que será ya es, y no hay nada nuevo debajo del sol. Todas las cosas van reciclándose, van repitiéndose generación tras generación. Lo maravilloso de Jesucristo es que Él no es algo debajo del sol, Él no es un invento de los hombres. El autor de las Crónicas de Narnia dijo: se necesitaría más de un Jesús para inventar a Jesús. Jesús estaba en el cielo, Él vino de más allá del sol. La vida que Él vivió, las palabras que Él habló, jamás se han vuelto a repetir. No ha habido, ni hay, ni habrá otro hombre, otra persona tan maravillosa como Jesús. Por eso cambió el mundo en antes y después de Él. Porque Él es Dios y se hizo hombre por amor a nosotros. Jesús es Dios y nunca dejó de estar en el cielo. Cuando estaba hablando con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, uno de los más famosos de la Biblia, porque allí es donde Jesús declara que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Unos versículos antes le dice Jesús a Nicodemo: nadie subió al cielo sino yo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. No le dijo que estaba en el cielo. Jesús no estaba en el cielo y bajó a la tierra. Jesús siempre ha estado en el cielo porque Él es Dios. Es algo que nuestra mente finita no puede entender, porque Dios es omnisciente y es todopoderoso. Pero Dios se hizo hombre en Jesús y no tomó ninguna ventaja sobre nadie. Es más, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, y Él participó de todos nuestros padecimientos, como vamos a descubrir ahora. Él pasó por todas las cosas que los seres humanos pasamos, experimentó todo nuestro dolor para poder ayudarnos y para poder ser nuestra esperanza, para que podamos nosotros tener la esperanza de que no importa lo que hayamos sufrido en la vida, podemos tener la victoria, porque Jesús pasó por lo mismo y por cosas peores, y Él lo pudo superar, y Él es nuestra esperanza de que podemos nosotros salir adelante. Examinemos su nacimiento. Mateo 1, del 18 al 23. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús no fueron nada fáciles. El ángel, la concepción virginal, la angustia de María, las dudas de José, el viaje a Belén, etc. Se ha demostrado que nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra vida se determina por cómo fueron las circunstancias que rodearon nuestro nacimiento, el embarazo y los meses de gestación en el vientre de nuestra madre. Todo lo que sucedió allí influye para los complejos, los traumas, los miedos, las inseguridades, y para las malformaciones de carácter, para los problemas psicológicos y para todo lo que sigue. La situación, las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús no fueron nada fáciles. Hubo mucha angustia, mucho estrés, mucha inseguridad, mucho miedo. Imagínense toda la angustia que sufrió María, siendo ella virgen y estando comprometida en matrimonio, y de pronto concebir del Espíritu Santo. Esto es algo
bastante delicado. Tal vez en esta época no lo podamos discernir, pero en ese tiempo, si una joven resultaba embarazada antes de casarse, la tenían que apedrear, la tenían que matar. Cuando José se enteró de que ella estaba embarazada, no lo creyó. Él quiso dejarla secretamente, él quiso escapar porque dice que la amaba. Si José delataba que ese hijo no era de él, entonces tenían que apedrear y matar a María en esa aldea, porque era lo que se acostumbraba, era lo que se hacía en un caso semejante como esto. Sin embargo, José mejor tramó escapar para que cuando resultara ya embarazada, evidente, pues la gente pensara, José la embarazó y se largó, y la culpa caía sobre José y no quedaba sobre María. Por eso tuvo que aparecérsele un ángel en sueños a José y decirle que no tuviera miedo de recibir a María como mujer, porque lo que había sido engendrado ella era del Espíritu Santo. Sin embargo, todo esto generó mucha angustia alrededor y en ignorancia, rechazo. También está demostrado que los seres humanos resienten, perciben el rechazo del papá, de la mamá, de la gente. Ellos percibimos todo porque estamos gestándonos allí, pero todo el entorno nos afecta. Y eso produce, de acuerdo a investigaciones y demostraciones, un gran vacío en los seres humanos. Jesús fue rechazado aún antes de nacer por los mesoneros y, en ignorancia, por José. Él comprende nuestra situación y puede llenar cualquier vacío, por muy hondo que sea. ¿Qué hubieras hecho si a tu esposa o novia le hubiera pasado lo mismo que a María? ¿Qué hubiera hecho hoy una mujer si le hubiera pasado lo mismo que le pasó a María? ¿Se pueden imaginar? Pues bueno, imagínenselo. Y tal fue la circunstancia difícil, la angustia, el dilema, el problema tan grave, y todo resintiéndolo Jesús, que estaba dentro del vientre de su madre. Pero nació en condiciones bastante difíciles. Veamos ahora su niñez. Lucas 2:40. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Mateo 2, del 13 al 15. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Se ha descubierto que la mayoría de los delincuentes y adictos habituales fueron rechazados antes de nacer y fueron niños problema. Jesús padeció lo mismo y lo superó, y hay esperanza hasta para el caso más terrible. La niñez de Jesús fue muy problemática. ¿Por qué? Porque ni siquiera cumplía 2 años cuando ya había una orden de asesinato contra él. Un imperio quería exterminarlo, quería matarlo. Murieron muchos niños por causa de él. Los papás de Jesús tuvieron que salir huyendo. Una vida huyendo, una vida siendo perseguido, una vida escondiéndose. Es una vida muy angustiante, es una vida muy problemática. Eso produce una niñez bastante difícil. Jesús se tuvo que haber enterado de la matanza de los niños en Belén. Y eso han descubierto también que los seres humanos, cuando estamos creciendo, cuando somos niños y vamos aprendiendo y descubriendo el mundo, todo gira alrededor de los niños, todo.
Por eso es que cuando el papá se va de la casa, cuando los papás se divorcian, cuando los papás se pelean, cuando alguien muere en la familia, el niño piensa que todo es por su culpa, y la culpa produce estragos en la personalidad, y entonces se ha descubierto que muchos delincuentes, que muchos adictos lo son por causa de una niñez problemática, por causa de culpas que fueron acumuladas allí. ¿Se imaginan cuando Jesús se enteró que todos esos niños murieron por culpa de él? No directamente, pero sí indirectamente, porque lo mandaron a matar a él, y por causa de eso mataron a todos los otros niños menores de 2 años. Un asesinato espantoso, horrible. Y el miedo y estarse escondiendo y vivir perseguido, todo eso afecta a la personalidad humana. Sin embargo, Jesús lo pasó. Jesús de niño lo experimentó, pero Él lo superó. Por eso es que hay esperanza hasta para el caso más terrible. Veamos ahora su adolescencia. Lucas 2, del 41 al 51. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús fue un adolescente y un joven centrado, obediente y sujeto a sus padres. Muchos justifican a los adolescentes porque tuvieron una niñez difícil y dramática, pero no hay excusa, porque Jesús pasó lo mismo y lo superó. En Él podemos vencer. Vemos claramente aquí cómo Jesús a los 12 años ya sabía quién era, de dónde venía, cuál era su propósito en la vida, cuál era su propósito en la tierra. Él se podía valer por sí mismo, sin embargo, a pesar de eso, se mantuvo sujeto y obediente a sus padres. No usó como pretexto o excusa la niñez problemática, la niñez difícil. No usó como pretexto todo lo que había sufrido y lo que había padecido y todos los estragos que se le habían hecho a su alma aún desde antes de nacer, demostrándonos que sí se puede, que sí es posible tener victoria en Él. Y veamos ahora su juventud. Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían.
¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? El primer testimonio que Jesús dio al mundo fue de obediencia y sujeción a sus padres y de trabajo, porque ejerció el oficio de carpintero. Durante su juventud se dedicó a eso. Por eso no era aceptado en su pueblo natal, donde se había criado. Hay una creencia generalizada, incluso entre los teólogos y eruditos, de que la Biblia guarda silencio respecto a la juventud de Jesús. Dicen la mayoría de los comentarios bíblicos que de los 12 a los 30 años no se sabe nada de la vida de Jesús y que es un misterio, que se guarda silencio, pero eso es mentira, porque la Biblia sí dice qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años. La Biblia sí dice, sí habla acerca de la juventud de Jesús, no guarda silencio. El primer testimonio que Jesús dio al mundo fue de obediencia, porque estuvo allí en su casa con sus padres, sujeto a ellos, aprendió el oficio de la carpintería. La sujeción a sus padres era algo que resaltaba en la vida de Jesús, y eso implicaba que los hijos, el primogénito sobre todo, tenía que aprender el oficio del papá y ayudarlo y estar con él, y trabajó porque ejerció el oficio de carpintero. Uno no se vuelve carpintero de un día para otro. Toman muchos años para que la gente ya lo ubique o lo reconozca. Mira, allí está el carpintero. ¿Qué hizo Jesús durante su juventud? Durante su juventud se dedicó a la carpintería. Por eso no era aceptado en su pueblo natal, donde se había criado. La gente sabía que él era el carpintero. Cuando necesitaban un carpintero en la aldea, iban con Jesús porque sabían que era el carpintero. Y de pronto el carpintero resulta que empieza a hablar que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él viene de parte de Dios, que Él descendió del cielo. Pues la gente lo rechazó porque lo conocían. Si Jesús se hubiera ido a estudiar al Oriente o a Egipto, como algunos suponen, porque algunos dicen, como la Biblia guarda silencio, Jesús entonces de los 12 a los 30 años se fue a estudiar al Oriente y allí aprendió toda su sabiduría. Eso es mentira, eso es falso, porque si así hubiera sido, entonces, ¿por qué fue rechazado por su pueblo? Si lo hubiera hecho, hubieran dicho, mira, está hablando de lo que aprendió allá en Egipto o allá en esas regiones orientales. Pero no, lo que Jesús enseña no tiene nada que ver, es más, es totalmente opuesto a la filosofía y a las religiones orientales. Pero de ninguna manera fue así. Él no se fue a ningún lugar, ya que ellos conocían que era el carpintero, conocían a su familia y sabían que no tenía estudios teológicos, ni oficiales, ni de ningún tipo. Si Jesús hubiera ido a estudiar al Oriente o a Egipto, como algunos suponen, entonces, ¿por qué fue rechazado por su pueblo? De ninguna manera es así, ya que ellos conocían que era el carpintero, conocían su familia y sabían que no tenía estudios teológicos oficiales ni de ningún tipo.
Veamos ahora su carácter. Hay 3 virtudes de su carácter que resaltan. De los cientos de virtudes que Jesús tiene, porque fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel, de Jesús, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y estas 3 virtudes, si las podemos desarrollar, podemos ser mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores compañeros de trabajo, mejores empleados, mejores patrones, mejores ciudadanos, mejores en todos los aspectos. Podemos hacer del mundo un lugar mejor, porque si nosotros cambiamos a nuestra familia, cambiamos nuestro entorno, cambiamos el lugar donde vivimos, cambiamos nuestra ciudad, el mundo puede ser cambiado uno a uno, así como Jesús lo hizo. Y desarrollar estas virtudes toma toda la vida, y pudiera ser imposible o pudieran ser virtudes inalcanzables, pero si Jesús las tuvo y las desarrolló y las manifestó, nosotros, en su poder, en su fuerza, Jesucristo viviendo en nosotros, puede reflejarlas, y entonces podemos cumplir el propósito, el plan de Dios, que es que seamos hechos a la imagen, al carácter de Jesús, porque esa es la imagen de Cristo que nosotros debemos alcanzar. El plan de Dios es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de Jesús, y eso significa conforme a su carácter. Y estas 3 virtudes son las que resaltan en Jesús. Y la primera de ellas es que Él es compasivo, misericordioso. Marcos 1, 40 al 42. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. ¿Qué más ves en el carácter de Jesús aquí? Aquí podemos ver que Jesús es compasivo, misericordioso, sin complejos, sin traumas, sin prejuicios, amoroso, tierno, y no le importó lo que la gente dijera o que se pudiera infectar. La segunda virtud es que Jesús es perdonador. Lucas 23, del 33 al 34. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Jesús es perdonador, no guarda rencor, no es egoísta, siempre ve las motivaciones de los demás, ni siquiera miró su dolor al decir, no saben lo que hacen, en vez de, no saben lo que me hacen. Y esto nos lleva a la tercera virtud, que Jesús es tierno, amable. Marcos 10, 13 y 14. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban.
Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Jesús es tierno, amable, amigo de los niños. El carácter de Jesús no solo ha sido el más alto modelo de virtud, sino también el más poderoso incentivo para su práctica. Y ha ejercido tan grande influencia que verdaderamente puede decirse que el simple testimonio de 3 cortos años de vida activa han hecho más para regenerar y ablandar a la humanidad que todas las especulaciones de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. Y eso entonces nos lleva a resaltar sus enseñanzas, porque la única manera de poder ser compasivo, perdonador y amable es aprendiendo de Jesús. Veamos cómo eran sus enseñanzas y empecemos viendo su método. En Mateo 7, del 7 al 12. En esta enseñanza, Jesús repite 5 veces: pedir. Y de seguro se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y la puerta se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y a aquel que llama, la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno que Ilustra al hijo con que le un pide niño pan, pidiendo le comida dé a su una papá? piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Utiliza elementos comunes como el pan, la piedra, el pescado y la vosotros, siendo serpiente, malos, sabéis dar cosas y lo buenas a aplica vuestros en la hijos, práctica de pedir ¿cuánto a más Dios. vuestro Padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan? Concluye diciendo que, Todo cuanto queráis así como Dios es bueno con nosotros, que os hagan otros, hacedselo vosotros a así ellos. debemos ser para con los demás. Porque esta es la ley y los profetas. Enseñaba con autoridad divina. Mateo 7, del 28 al 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Y lo más importante, hablaba solo lo que el Padre le mandaba. Juan 12:49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Que Dios nos conceda llegar a ser como Jesús, para que se cumpla el plan de Dios, que es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Ese es el plan de Dios. Hagamos una oración. Padre, tu plan para mi vida es que yo sea transformado a la imagen de tu Hijo Jesús. Cumple tu propósito en mí para que piense como Jesús, sienta como Jesús y mi vida sea un reflejo de la vida de Jesús en mí, en mi conducta, que pueda yo desarrollar la compasión, el perdón y la amabilidad en mi vida para con los de mi familia, con mi casa y con los que me rodean. Y que Jesús sea reflejado, que la vida de Jesús sea reflejada en mi vida. Gracias, Padre. Amén.